Y la crisis social y alimentaria se profundiza y en ese contexto el gobierno nacional pisó el envío de alimentos a los comedores populares de toda la Argentina, donde muchos niños y niñas y muchas familias, en muchos casos, en esos lugares tienen su única comida diaria. El gobierno frenó el envío de alimentos, supuestamente para realizar una auditoría, etcétera. La semana pasada veíamos a la ministra Sandra Petovelo decir: levante la mano el que tiene hambre y pase que lo atiendo de a uno. Bueno, ¿qué sucedió hoy? Fueron un montón de personas, como 30 filas de personas que tienen hambre, a la puerta de donde está funcionando hoy el Ministerio de Capital Humano, en lo que se llamó la fila contra el hambre, y ahí participaron distintas organizaciones sociales con el pedido de asistencia para los comedores. La respuesta de Petovelo fue: no los voy a recibir porque no los invité formalmente. Y acusó a las organizaciones sociales de, utilizar a la gente para hacer cola bajo el sol, etcétera. O sea, el desprecio, nuevamente, por parte de la ministra. Lo mismo el vocero Manuel Adorni, en la misma línea. Así que la ministra Petovelo no recibe a las personas que piden alimentos para los comedores. Y entre las distintas organizaciones que participaron y que están desde siempre y diariamente con ollas populares, con comedores, con merenderos en los distintos barrios de todo el país, de toda la Argentina, una de esas organizaciones es La Poderosa. Voy a saludar a la referenta de La Poderosa en Villa Soldati, Nair Sánchez. Hola Nair, Matías Colombati te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Buenos días. Bien, gracias por atendernos. Estuvieron ahí participando hoy del reclamo, ¿qué respuesta tuvieron? ¿Cómo fue? Sí, nosotros estuvimos participando de este reclamo y del anterior, donde nos recibieron con gases lacrimógenos, la ministra, y nos dijo que nos iba a atender uno por uno la próxima que vengamos. Y hoy fuimos, la verdad que la cantidad de gente fue impresionante. Nosotras pensábamos ir como parte de un espacio comunitario, un merendero de La Poderosa, uno de los 150 comedores que tenemos en todo el país, representando a las compañeras que no pueden ir porque hoy era mucha gente. Pero imagínate que la gente con discapacidad, con chicos pequeños y jubiladas y jubilados no se pudieron acercar. Así que los que estábamos eran los que representábamos a otra mayoría que también se quedó en los barrios esperando una respuesta, ¿no? Y la verdad es que otra vez no obtuvimos respuesta. Es más, la amistad directamente no estaba, pero cuando dicen que las organizaciones sociales no se utilizaron, que nosotros queríamos ir, nosotros el fin de semana nos organizamos como vecinas de un barrio para ver si era real. Llevamos los DNI de nuestros hijos, de nuestras abuelas, para ver si esto que la ministra dijo salía un poco de la picardía y podría llegar a ser real. Pero hoy también nos desilusionamos porque no nos atendió y las filas también era un poco ilógico porque las filas eran interminables. Nair, los comedores son parte de un registro, están registrados en el Registro Nacional. En el RENACOM. En el RENACOM, Registro Nacional de Comedores Comunitarios y Organizaciones de la Sociedad Civil. Es decir, el gobierno, el Estado sabe muy bien cuáles son y lo que ustedes están denunciando es que directamente dejaron de recibir alimentos por parte del Ministerio, por parte de Nación. Sí, en el RENACOM inscriptos simplemente porque después sabemos que en estas épocas de emergencias alimentarias hay espacios que se abren y no están inscritos como comedores, pero hay en 41.523 comedores y merenderos que asisten a más de 10 millones de personas. Esta cantidad de personas al día de hoy están sin recibir su alimento, su mercadería. Los comedores, esta cantidad que yo te nombro es la que está inscripta, pero se dobló la cantidad seguramente de espacios comunitarios que se volvieron espacios, por ejemplo, que eran espacios de jubilados o espacios de cultura. Se volvieron obviamente lugares donde estamos asistiendo y otra vez buscando donaciones de donde sea, porque el Estado no nos baja, para poder entregar a las vecinas y los vecinos, un poco como nos pasó en el 2020 en la pandemia. Ese desborde que estamos teniendo de cantidad de gente se está viendo nuevamente en nuestros barrios. A ver, es interesante esa comparación, Nair. Es un desborde hoy en los comedores, en los barrios, similar al que ocurrió durante la pandemia. ¿Esas más o menos las mismas características? Mira, yo vivo las dos cosas porque también vivo en el mismo merendero que tenemos y el día de la pandemia, cuando dijeron que ya no salgan a cartonear, que ya no salgan a trabajar, la gente se desesperó y empezó a venir a los espacios comunitarios a pedir una ayuda. Esta vez, sin que la prensa asuste, porque la prensa
mayoritariamente está escondiendo muchas de estas cosas, la gente está viniendo con la misma cantidad y con el mismo énfasis que en aquella época, no con el miedo que implantaron como fue en aquel momento, sino con una necesidad concreta, que es que no están llegando a cenar. Muchos vecinas y vecinas están en la puerta de nuestros espacios diariamente diciendo, bueno, a ver si queda algo porque a la noche no hay para cenar. Muchos también jubilados y jubiladas, abuelos y abuelas que con el calor se acercaron la semana pasada. No damos abasto y el espacio muchas veces tiene que cerrar sin entregar lo que es necesario. Claro. Esta angustia que vivimos hoy en día se va a traducir en la fila que hicimos hoy y en la fila que vamos a hacer mañana y en pasado, hasta que por favor nos atiendan, porque nosotros estamos poniendo el cuerpo y la cara para recibir a estas personas y también nuestras propias familias, porque no hablo ajena y no hablo desde afuera, que tratamos de sobrevivir a estos aumentos ilógicos y a la falta, sobre todo, de alimentos que llegan a los merenderos y comedores. Nair, pensaba también en los que ustedes ven llegar a los comedores, muchas veces incluso vecinos, parte, como decís vos, parte de las familias y ahí del barrio, en una situación que ya viene compleja desde hace tiempo, digamos que no es una novedad y que los comedores y las organizaciones sociales han estado ahí fortaleciendo esa red comunitaria. Pero ¿quiénes están yendo hoy, a diferencia de lo que por ahí veías hace 2, 3 meses en los comedores? Sí, en principio, antes de responderte eso, sí, nosotros adeudamos con los comedores, casi nos adeudaban hace un tiempo ya 1 tonelada de alimentos y nosotros siempre venimos tratando de cubrir esto que siempre nos venían adeudando, ¿no? Y del mismo tiempo se duplicó el último mes y medio, la cantidad de gente se duplicó y era la misma mercadería. Ahora directamente se corta, claro, que es muchísimo más grave. Pero bueno, quienes se acercan son las familias que los hijos están en edad escolar y que no están teniendo colegio. Claro. Entonces eso también repercute muchísimo en los comedores de colegios, cubren mucho la necesidad de nuestras familias. También los jubilados y jubiladas, las personas que cobran una pensión por discapacidad. O sea, la mayoría de las personas que nosotros estamos asistiendo son gente o somos personas con mayor vulnerabilidad, que no están pudiendo solventar el alimento diario, pero son personas que, ya te digo, con pensiones, con jubilaciones, con niños y niñas en edad escolar. O sea, la mayoría es lo más vulnerable de nuestra sociedad, es a quien estamos dejando de lado y hambreados frente a esta situación. Nair, Gaby te saluda. En este tren de comparación que hacías con la pandemia, yo te retrotraigo un poco más atrás. Y si me podés decir, y si en esa época vos estabas también ahí, ¿cuál es la diferencia? Si encontrás alguna diferencia entre la época de Macri y esta. Sí, yo estoy acá hace más de 30 años. Claro. O sea, yo vivo en una villa, pasé el 2001, yo fui una de las nenas que en el 2001 no tuvo para cenar. Yo fui una nena que en 2001 mi viejo me decía no hay para comer, y yo pasé esa situación en carne propia. Después lo que decidimos hacer en este espacio fue un espacio cultural para que los pibes y las pibas tengan una forma de entretenerse diferente en el barrio, y en la época macrista lo que sucedió es que este espacio se vuelve un espacio de asistencia. Ya el centro cultural cierra o no lo podemos llevar adelante de la manera que queremos y se vuelve un espacio comunitario de asistencia. Que esto se ve duplicado en la pandemia, ya como un comedor. Claro. Nuestros talleres culturales quedaron en tercer o cuarto plano, lo seguíamos haciendo, porque en la pandemia hasta entregábamos libros, hasta hacíamos rondas de charlas, porque todo lo que sucede paralelamente en un comedor muchas veces no sale a la luz, pero son contención de las vecinas, contención psicológica hacemos nosotras las que estamos referenciando espacios, claro, contención hacia las infancias para cuando no tienen colegio, nosotros los cuidamos para que sus mamás y papás puedan salir a changuear, y todo esto en la pandemia también se ve mucho más, y ahora lo que sucede es que en corto tiempo, en menos de un mes, tenemos el doble de la cantidad de personas pidiendo asistencia alimentaria y también pidiendo de la otra asistencia, ¿no? Que es la comunitaria, que es también la asistencia que no se ve cuando nos dicen que nosotras no trabajamos. Estamos cubriendo roles
que nosotras no deberíamos cubrir, que son roles también, por ejemplo, para personas que tienen herramientas como psicólogos, trabajadores sociales, y nosotros simplemente somos vecinas que ponemos el cuerpo, que hacemos una merienda, que hacemos la olla, y que después terminamos cubriendo un montón de baches que el Estado no cubre. Nair, por último, ¿cuál crees que es el sentido de lo que está haciendo el gobierno nacional? Digo, no enviar alimentos a los comedores en los que millones de personas diariamente, en muchos casos, tienen su único plato de comida, cortar de cero. ¿Es solo es parte del ajuste, pensás, o hay alguna intención ahí política detrás en esta confrontación con las organizaciones sociales? ¿Qué diagnóstico tienen ustedes? No, yo creo que es seguir demonizando el trabajo comunitario. Yo creo que sirve, obviamente, demonizar a las organizaciones sociales como quienes nos robamos, quienes utilizamos a las personas, y somos nosotras mismas las organizaciones sociales. A mí me preguntás, ¿hoy estuviste en la fila? Yo estuve en la fila, a mí nadie me dijo, tenés que ir vos a la fila. Claro. Estuvo mi hermana, estuvo mi otra hermana, estuvo toda mi familia en la fila, a mí nadie nos obligó, y entonces esa de demonizar a las organizaciones sociales sirve, y entonces cuando dicen, bueno, a las organizaciones sociales le vamos a ir a hacer auditoría del comedor porque seguramente ellos no le están dando a las personas, bueno, ese demonizar a las organizaciones sociales le sirve como todo lo que sirve, ¿no? Obviamente de este gobierno, que es desarmarnos comunitariamente y que obviamente no lo van a lograr porque hay muchas personas en los barrios que confiamos que la sanidad es comunitaria y desde ese lugar la Poderosa trabaja desde siempre, desde un lugar colectivo y priorizando a las familias de los barrios que también formamos parte de la organización y que ponemos el cuerpo por propia decisión. Con esto de que vienen a hacer auditoría en los espacios, nosotros estamos esperando. Si ese es el problema, nuestros 150 comedores tienen las puertas abiertas, claro, tienen los vecinos esperando y no le encuentro más sentido que eso, que demonizar a nuestro trabajo comunitario para hacer más simple la destrucción de cada una de nuestras familias, desde lo económico hasta también lo psicológico y todo lo que está pasando con el país. Clarísima, Nair. Vamos a seguir charlando, si te parece, para ver cómo evoluciona el tema. Te mando un abrazo. Gracias por el espacio, que estén muy bien. Abrazo grande. Nair Sánchez es referente de La Poderosa en Villa Soldati. Bueno, en paralelo, mientras